Fidel Castro fue uno de los líderes más significativos y controvertidos del siglo XX, una figura que no solo marcó a Cuba, sino también la geopolítica de las Américas y del mundo en general durante la Guerra Fría. Su vida estuvo definida por su feroz resistencia al imperialismo, su impulso por la reforma social y su influencia perdurable en la política global. Sin embargo, su legado es uno que se debate intensamente, con algunos viéndolo como un héroe revolucionario y otros como un dictador que oprimió a su pueblo. Nacido el 13 de agosto de 1926, en la provincia de Oriente, en el sureste de Cuba, Fidel Alejandro Castro Ruz provenía de una familia relativamente acomodada de origen español. Su padre, Ángel Castro, era un próspero terrateniente y Fidel creció en un entorno privilegiado que le proporcionó educación y primeras oportunidades. Sin embargo, a pesar de sus ventajas iniciales, la vida de Castro tomaría un giro radical cuando comenzó a ser cada vez más consciente de las desigualdades socioeconómicas y las injusticias políticas que aquejaban a Cuba. El activismo político temprano de Castro comenzó mientras estudiaba Derecho en la Universidad de La Habana, donde se involucró en protestas estudiantiles y movimientos políticos. Estaba particularmente motivado por la corrupción generalizada del gobierno cubano, que estaba bajo el control del dictador respaldado por Estados Unidos. Fulgencio Batista. El régimen de Batista era conocido por su brutal represión, la falta de libertades civiles y los estrechos vínculos con las empresas estadounidenses que explotaban a la población cubana. Esto descontentó profundamente a Castro, quien comenzó a creer que solo una revolución podría traer un cambio significativo a Cuba. En 1953, a la edad de 26 años, Castro intentó lanzar una insurrección armada contra el régimen de Batista, conocida como el ataque al cuartel Moncada. El asalto fue un fracaso, y Castro fue arrestado y condenado a 15 años de prisión. Sin embargo, durante su juicio, pronunció un poderoso discurso que se convertiría en uno de los más famosos en la historia de Cuba, declarando: "La historia me absolverá". Su desafío al gobierno corrupto resonó con muchos cubanos, y tras cumplir solo 2 años, fue liberado bajo una amnistía general. Tras su liberación, Castro se exilió en México, donde comenzó a organizar un movimiento guerrillero para derrocar a Batista. Fue en México donde Castro conoció a Ernesto Che Guevara, un médico y revolucionario argentino que se convertiría en su aliado cercano. Juntos, reunieron un grupo de luchadores, incluidos varios exiliados cubanos, y pusieron rumbo a Cuba para lanzar una revolución a gran escala. En diciembre de 1956, Castro y sus compañeros, incluido Guevara, regresaron a Cuba a bordo del Granma, un pequeño yate. Llegaron a la parte oriental de la isla, donde fueron recibidos con una feroz resistencia por parte de las fuerzas de Batista. Inicialmente, los revolucionarios estaban en inferioridad numérica y de armamento, pero su conocimiento del terreno cubano y su capacidad para librar guerra de guerrillas les permitió resistir a sus enemigos. Durante los 2 años siguientes, Castro y Guevara construyeron un formidable ejército revolucionario, ganando apoyo de la población rural de Cuba y de los trabajadores urbanos desilusionados. A principios de 1959, las fuerzas de Castro habían logrado derrocar a Batista, quien huyó del país en enero. Castro regresó a La Habana como líder de un nuevo gobierno revolucionario. La revolución recibió un amplio apoyo de los pobres de Cuba, que esperaban que el nuevo liderazgo abordara sus quejas de larga data. Las promesas iniciales de Castro fueron ambiciosas: reforma agraria, mejor atención médica, educación para todos y un enfoque en la igualdad social. Sin embargo, el ascenso de Castro al poder también marcaría el comienzo de su gobierno autoritario. Aunque muchos cubanos inicialmente apoyaron la revolución, aquellos que se oponían a la visión de Castro pronto se vieron perseguidos. La disidencia política no fue tolerada, y el gobierno de Castro comenzó a implementar medidas que muchos vieron como represivas. Los sindicatos fueron controlados de manera estricta. Los medios de comunicación fueron censurados y los opositores políticos fueron silenciados. Miles de personas fueron encarceladas o ejecutadas durante los primeros años de su gobierno, y los juicios políticos se convirtieron en algo común. Uno de los cambios más significativos traídos por el régimen de Castro fue la implementación de reformas sociales y económicas radicales.
El gobierno de Castro nacionalizó industrias clave, como el azúcar, el tabaco y los servicios públicos, que anteriormente estaban bajo el control de empresas estadounidenses. Las políticas de reforma agraria redistribuyeron tierras de los terratenientes ricos a los campesinos pobres, mientras que la educación y la atención médica fueron reformadas para proporcionar acceso universal. El régimen de Castro también estableció una economía altamente centralizada, modelada en muchos aspectos sobre el sistema socialista de la Unión Soviética. Bajo el liderazgo de Castro, Cuba se convirtió en un estado de partido único, y el Partido Comunista se convirtió en la única fuerza política en el país. La relación con Estados Unidos se deterioró rápidamente tras la Revolución de Castro. En 1960, Estados Unidos impuso un embargo sobre Cuba, que duró más de 5 décadas. En respuesta, Castro alineó a Cuba con la Unión Soviética, recibiendo ayuda económica y militar de la URSS. Este movimiento llevó a Cuba a convertirse en un jugador clave en la Guerra Fría y una espina en el costado de los intereses de Estados Unidos en la región. La crisis de los misiles en Cuba de 1962 fue quizás el momento más peligroso de la Guerra Fría y marcó el punto máximo de las tensiones entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. En un esfuerzo por contrarrestar los misiles nucleares de Estados Unidos desplegados en Turquía e Italia, la Unión Soviética instaló secretamente misiles nucleares en Cuba. Cuando Estados Unidos descubrió los sitios de misiles, el presidente John F. Kennedy impuso un bloqueo naval a Cuba, lo que llevó a un enfrentamiento de 13 días entre las dos superpotencias. El mundo contuvo la respiración mientras la posibilidad de una guerra nuclear se cernía. Finalmente, la crisis se resolvió cuando la Unión Soviética acordó retirar los misiles a cambio de una promesa de Estados Unidos de no invadir Cuba y la retirada secreta de misiles estadounidenses de Turquía. A pesar de las tensiones internacionales, Castro mantuvo su control sobre el poder. A lo largo de los años, su gobierno implementó numerosos programas sociales que mejoraron significativamente las tasas de alfabetización, la atención médica y la esperanza de vida en Cuba. La Cuba de Castro se convirtió en un modelo para los movimientos socialistas en todo el mundo, particularmente en América Latina, África y Asia. Sin embargo, estos logros a menudo fueron opacados por sus prácticas políticas represivas y los desafíos económicos que Cuba enfrentaba, en gran parte debido al embargo y la ineficiencia de la economía planificada centralmente. Aunque al gobierno de Castro se le atribuían muchos avances sociales, incluidos la atención médica y la educación gratuitas, también se hizo infame por su falta de libertades políticas. Cuba bajo Castro era descrita a menudo como una dictadura, con poco espacio para la disidencia o la oposición. El uso por parte del régimen de la violencia estatal, la represión y la vigilancia se convirtió en un aspecto perdurable de su gobierno. Aquellos que se pronunciaban en contra de Castro o de su gobierno enfrentaban arrestos, encarcelamientos e incluso ejecuciones. A medida que la salud de Castro comenzó a deteriorarse a principios de la década de 2000, su hermano Raúl Castro asumió muchas de sus responsabilidades. Fidel Castro renunció oficialmente a la presidencia en 2008, después de someterse a una cirugía, y Raúl asumió el liderazgo del país. Sin embargo, Fidel siguió siendo un símbolo de la resistencia cubana, la ideología revolucionaria y el desafío al imperialismo estadounidense hasta su muerte en 2016. Su fallecimiento marcó el fin de una era en Cuba, pero su legado siguió moldeando la política y las políticas del país. El legado de Fidel Castro es tan complejo y dividido como la historia de Cuba misma. Para muchos, es visto como un héroe que se enfrentó al imperialismo, luchó por la justicia social y transformó a Cuba en un país que ya no estaba a merced de potencias extranjeras. Sus políticas, particularmente en educación y atención médica, sacaron a millones de cubanos de la pobreza y les dieron acceso a servicios que muchos otros países de la región no podían proporcionar. Bajo su liderazgo, Cuba logró avances impresionantes en educación, con tasas de alfabetización que llegaron casi al 100%. El sistema de salud del país se volvió famoso por su eficiencia y por brindar atención universal, incluso a los ciudadanos más pobres. Estos logros fueron producto de un compromiso ideológico con la igualdad social y la creencia de que el Estado tenía la responsabilidad de cuidar de sus ciudadanos. Al mismo tiempo, las políticas de Castro dejaron una profunda cicatriz en términos de libertad política.
El Estado cubano bajo su gobierno fue uno de los más estrictamente controlados del mundo. La oposición política fue aplastada y la disidencia fue vista como un desafío directo a la revolución. El gobierno llevaba a cabo una vigilancia rutinaria de sus ciudadanos, con informantes ubicados por toda la sociedad cubana. Los prisioneros políticos eran a menudo retenidos sin juicio, y aquellos que intentaban huir de la isla en busca de una vida mejor eran castigados. Miles de cubanos hicieron intentos peligrosos por cruzar el estrecho de Florida para llegar a Estados Unidos, arriesgando sus vidas en busca de libertad y oportunidades económicas. Para muchos, la represión y la falta de libertades políticas opacaron los logros sociales que el gobierno de Castro había logrado. El papel de Fidel Castro en la política internacional complica aún más su legado. A lo largo de la Guerra Fría, la Cuba de Castro fue un punto focal para el conflicto ideológico global. Su alianza con la Unión Soviética convirtió a Cuba en un jugador clave del bloque del Este y una constante espina en el costado de los Estados Unidos. Castro fue inflexible en su apoyo a los movimientos revolucionarios alrededor del mundo, enviando tropas cubanas a luchar en conflictos en África, particularmente en Angola, donde ayudaron a apoyar a los gobiernos de izquierda contra las fuerzas del apartheid y los insurgentes respaldados por Occidente. Su política exterior se basó en la idea de expandir el socialismo y apoyar a los pueblos oprimidos, pero también condujo a acusaciones de imperialismo cubano e injerencia en los asuntos internos de otras naciones. La crisis de los misiles en Cuba, que llevó al mundo al borde de la guerra nuclear en 1962, sigue siendo uno de los momentos más cruciales de la historia. La decisión de Castro de permitir que la Unión Soviética colocara misiles nucleares en suelo cubano fue una apuesta que puso en peligro no solo a Cuba, sino al mundo entero. Castro mismo más tarde afirmó que había sido mantenido al margen de algunos de los detalles clave de las negociaciones entre los soviéticos y los estadounidenses, y que no había comprendido completamente las implicaciones del despliegue de misiles. Sin embargo, la crisis demostró hasta qué punto Cuba se había convertido en una pieza clave en la Guerra Fría. Y fue un recordatorio de la enorme presión que Castro enfrentaba como líder de una pequeña isla aislada atrapada entre dos superpotencias. A lo largo de las décadas, el embargo de Estados Unidos sobre Cuba se convirtió en un tema central en la relación entre ambas naciones. Para Fidel Castro, el embargo representaba la guerra económica y política de larga data librada contra Cuba por los Estados Unidos, una guerra que él enmarcó como una lucha por la soberanía y la independencia nacional. A menudo usaba el embargo como un grito de batalla, presentando a Cuba como un David enfrentándose al Goliat del imperialismo estadounidense. Esta postura le valió el apoyo de muchas naciones en desarrollo y movimientos de izquierda en todo el mundo, que admiraban la resistencia y el desafío de Cuba frente a tal presión.